Sí, Doctor, puede hacer una pequeña intervención. sí, adelante. Buenas tardes, los presentes. Saludos, Juan. ¿Cómo está, Juan? Este, escuchando todas las versiones del doctor, yo creo que es importante que también las entidades del Estado hagan la consulta, ¿no? A las comunidades. Porque recientemente yo, mira, le comento que, eh, claro, construyeron un ambiente deportivo en una zona de un terreno comunal, pero para que tenga servicio de agua potable y otros servicios, hicieron un tanque de un puclán, sin consultar ni a la comunidad ni a los ganaderos de ahí de esa zona, ¿no? Y a lo cual en el proceso del tiempo afectó a ellos, ¿no? A los ganaderos, agricultores, porque definitivamente se le llevaron todo el agua para ese servicio, afectando como digo, a los ganaderos y a los agricultores ahí, ¿no? De esa zona. Yo creo que es importante esta consulta previa de que el Estado, que sea el Estado del local, consultar a las comunidades, ¿no? En el otro tema, estoy llegando al tema de la consulta previa a las comunidades en el tema minero, sí, debería ser más drástico este tema, ¿no? Porque a veces no se cumple, las empresas mineras a veces se cuelgan del Estado, de los ministerios, y, y sin decir nada, a veces se acentúan a hacer sus actividades, ¿no? Perjudicando a muchas personas de esa zona, ¿no? Yo creo que es importante esto del convenio 169, de que deberían poner en práctica ya en todas las comunidades, ¿no? Porque se ve poco, escasamente se ve esto, poco. Entonces, es importante trabajar en este tema porque hay comunidades que desconocen de este tema, ¿no? Doctor, eso es todo, gracias. Sí, gracias, Juan. Efectivamente, ¿no? Claro, no hay, a la fecha no hay consulta previa en ese tipo de medidas. No hay, no se está dando. Pero debería darse, ¿no? Debería darse. Por ejemplo, esa es una omisión de una obligación internacional por parte del Estado. ¿Qué han estado haciendo algunas organizaciones, algunas comunidades? Han judicializado, es decir, judicialmente le han planteado una acción de amparo y un juez le ha ordenado a la entidad correspondiente, ya sea un ministerio, un gobierno regional o una municipalidad, eh, un juez le ha ordenado que deje sin efecto esa medida y antes de emprender la medida realice un proceso de consulta. Casos, por ejemplo, en Puno, el caso de Apuncoya, un conjunto de comunidades presentan una demanda de amparo ante el contra el Ministerio de Energía. Caso de la comunidad nativa Tres Islas en Madre de Dios que presenta una demanda de amparo contra el gobierno regional de Madre de Dios por haber otorgado concesiones mineras en territorio de la comunidad nativa Tres Islas, ¿no? Caso, por ejemplo, en Espinar, también, donde el juez le da la razón a las comunidades por omisión de consulta previa por parte del Estado. Y así, entre otros casos también que, bueno, se van a poder ver pues ¿no? En la realidad peruana, pero que la idea no es pues que vayamos a un proceso judicial, es decir, que yo judicialmente exija al Estado para que aplique un proceso de consulta, cuando esa es su obligación internacional, porque ha suscrito y asumido el convenio 169 y en consecuencia pues este convenio, como ya lo manifestaba, tiene esa naturaleza o ese rango constitucional, ¿no? Entonces, vamos a un poquito ver este tema brevemente, ya por el tiempo. Este es los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos naturales. Miren, pueblos indígenas en América Latina, bastante. Panamá, 12,3%, 420,000. Bueno, el que tiene mayor cantidad de población, o descendientes de población originaria es Doctor, una consulta. Bolivia. Sí, adelante. Son dos consultas. Sí. Usted dijo de que COFOPRE
tiene que pedir permiso para dar una titulación en las comunidades, ¿no es cierto? Claro, más que pedir permiso, no puede titular en tierras comunales. No es su Ya. función. En mi pueblo ha ido COFOPRE y ya ha dado titulación a todas las casas de los que viven en el pueblo. Y el pueblo es parte de la comunidad. Ese es uno. La otra pregunta es, el pueblo tiene un estadio que es patrimonio de la comunidad. El alcalde ha obsequiado para que en ese estadio hagan un hospital. ¿Eso es correcto? Claro. Habría que, gracias por la pregunta. Bueno, la primera pregunta referente, Piensa caballazo, no consultan, no hay asamblea, no consultan a la comunidad. claro, acá, a ver, por ejemplo, COFOPRI, su función no es titular dentro de tierras comunales. Esa no es su función. Pero en muchos lugares lo ha hecho así. Y como acá una de las compañeras pues, nos indica que en su comunidad ha sucedido eso, ¿no? Entonces, para empezar, COFOPRI no tiene competencia dentro de una comunidad campesina. O sea, sus funciones de COFOPRI están en otro lugar, en zonas rurales, pero que no sean tierras comunales. Pero en muchos lugares ha hecho este tipo de prácticas. Entonces, ¿qué tendría que hacer en la comunidad, el presidente de la comunidad? Bueno, tendría que plantear un tema de nulidad, ¿no? De esta medida en la vía judicial. Uno. Dos, muchas veces también COFOPRI va porque también hay dentro de la comunidad, ¿no? Hay comuneros que dicen, pues, sí, sí, que nos titulen, porque ya, si ya tenemos la titulación, ya, bueno, nos van a individualizar esa posesión, se va a formalizar y se va a convertir en propiedad privada. Y cuando es propiedad privada, ya ustedes pueden ir al banco, pueden hipotecar, pueden sacar un préstamo, etcétera, ¿no? Es decir, les da mayores derechos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en muchos lugares? A veces los mismos comuneros han solicitado que vaya COFOPRI, pero no han visto el problema de fondo, ¿no? Que están vulnerando el derecho a la propiedad comunal, un derecho reconocido constitucionalmente. Ese es otro problema. Ahora, cuando ustedes se convierten en propiedad privada, eso pone en peligro también pues un tema de la extinción como comunidad, ¿no? ¿Por qué? Yo estoy acá en Quito, por ejemplo. Entonces yo tengo acá una casa, como ejemplo, no tengo casa, departamento, nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si dentro de esta casa donde vivo hay pues un yacimiento minero? ¿Yo tendré algún derecho sobre ese yacimiento minero? Ninguno, ¿ah? Ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo el sistema dominial. ¿Qué es el sistema dominial? El Estado, la nación y el Estado es el titular de los recursos naturales. En consecuencia, yo no tengo derecho sobre esos recursos, ¿no? ¿A qué tengo derecho? Bueno, si es que van a explotar, vendrá pues la empresa que va a explotar y me pagará un justiprecio por mi terreno. Negociaré. Eso es lo único. Pero ¿qué pasa en una comunidad campesina o en una población indígena? ¿Por qué esa comunidad campesina o esa población indígena tiene derecho a los recursos naturales? Uno, porque esa comunidad es descendiente de poblaciones originarias. Esa es una de las explicaciones. Perdón, una de las explicaciones y uno de los sustentos. Dos, muchas de esas comunidades campesinas que son descendientes de poblaciones originarias son anteriores a la existencia del Estado. El Estado, cuando se instituyó como tal, en 1821, ¿no? Entonces, muchas comunidades son anteriores a esa existencia del Estado. Entonces, por eso el convenio, por ejemplo, en una comunidad campesina, una población indígena originaria, el convenio establece y ¿no? Indica que las comunidades, que las poblaciones indígenas tienen derecho a los recursos naturales.
¿Y cómo tienen derecho? Tienen derecho a utilizarlo de forma tradicional, a conservarlo, a administrarlo. Tienen derecho a la utilidad. Es decir, por ejemplo, en el Perú solo hay un caso, en el lote 195, si no me equivoco, en la selva, por cada barril, un monto, un porcentaje va directo a la comunidad, ¿no? Tienen derecho a la indemnización. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque son descendientes de poblaciones originarias, ¿no? Porque son poblaciones indígenas, descendientes de poblaciones indígenas. Entonces, por eso les reconoce el convenio este conjunto de derechos. Muy distinto al ejemplo inicial que les puse. Entonces, ¿qué pasa si ustedes individualizan la propiedad privada? Se hace más difícil, ¿no?, que les reconozcan ese conjunto de derechos colectivos. Por ejemplo, ese derecho que tienen, que les estoy mencionando, a la utilidad, a administrar, conservación, etcétera, es el derecho al territorio, uno de los derechos colectivos que tienen las poblaciones indígenas o los descendientes de poblaciones indígenas. Uno de los derechos es el derecho al territorio. Y el territorio implica, pues, hábitats, recursos naturales, forestales, agua, etcétera, ¿no? Entonces, eso está pasando en muchos lugares. COFOPRI está actuando de forma irregular, ¿no? Entonces, frente a ello... En cuanto al estadio... Y referente al estadio, bueno, lo primero que habría que ver es... Ese es el único patrimonio que tiene la población y ellos lo han hecho al caballazo porque pueden comprar, es el Estado que puede adquirir un terreno para el hospital. Claro. Compraron un terreno, pero lo hicieron mal y eso ahí está abandonado ese terreno, o sea que la regional prácticamente ha botado el dinero ahí y eso está ahí abandonada la construcción por mitad, que está mal construida. Entonces ahora quieren coger el estadio, que es lo único donde los niños que ahí están cerca los colegios, es el único centro donde van a hacer sus deportes. Claro, ahí lo que habría que ver es lo siguiente. Miren. Primero, bueno, si ese estadio habría que ver el acta de donación, ¿no? No, eso lo hizo la comunidad, lo ha construido, lo cerró la comunidad. Ya, si lo ha construido la comunidad, entonces recuerden que la municipalidad no puede construir nada si es que no tiene autorización de la comunidad, en este caso de la asamblea comunal. Y cuando se van a construir como hospitales, escuelas, colegios, que en sí son beneficios pues para la comunidad, necesariamente tienen que pasar por todo un procedimiento de saneamiento de esa parcela, ¿no? Es decir, se tiene que sanear. Entonces, porque al final, si se va a construir un hospital, el titular de ese hospital es el Estado, es decir, se va a convertir en un bien estatal, ¿no? Entonces, tiene que haber por un proceso de saneamiento. Ahora, me imagino que para construir un hospital va a salir una medida, ya sea administrativa, si es de la región o del Ministerio de Salud. Esa medida tendría que también consultarse, pero no se consulta, pues. Actualmente no se está consultando, ¿no? Ese tema. Ahora, ahí podríamos ver de repente también decir, pues no, pero si vamos a consultar, de repente va a retrasar más y es para el beneficio de ustedes. Claro, nadie discute el tema de que sea el beneficio para la comunidad. Lo que se discute es el perdón, doctor, ahí sí. Hay dos cosas. La población y los campesinos. La gente del pueblo, ellos no quieren que ahí se malogre el estadio porque es patrimonio y son la juventud del pueblo los que hacen deporte, porque ya en el campo la gente mayormente se dedica al campo, a su chacra, a su parcela,
y entonces solamente en la etapa del colegio usan el estadio, pero sí la población que no tiene casi parcelas, y entonces donde se puede ocupar la juventud para hacer el deporte, que es muy importante, y eso ahí participan los del colegio. No hay otro sitio, Claro, están porque es haciendo faldoso. un área de recreación, ¿no? Así Entonces, es. ahí el presidente pues tendría que conversar con ya sea el órgano ejecutor, si es la municipalidad, el gobierno regional, para de repente pues si yo le voy a ceder este espacio, tendría que pues en otro lugar habilitarme ese espacio de recreación, ¿no? Más aún cuando se entiende que es para, ¿no? En Para, conclusión, tiene que haber una consulta, ¿no? claro, habría que ver en ese caso específico, ¿no? Pero como le digo, todo tipo de medidas que vayan a afectar a una comunidad, a las poblaciones indígenas, a los descendientes de poblaciones indígenas, son sujetos de consulta previa. Eso es la regla. ¿Estamos? Pero en el Perú solo se está consultando actividades mineras. Actividades mineras y otro tipo de actividades extractivas, nada más. No se están consultando esta actividad que usted me está consultando. Así es. Pero por eso no implica que no se deje de consultar, no, porque incluso el presidente de la comunidad podría presentar una acción de amparo y exigirle al Estado o a la entidad que va a ejecutar, previo a construir, consúltame, porque yo necesito participar, pues. O acá en la ciudad, cuando se va a hacer algo, hay un tema de participación ciudadana, ¿no? Que es un derecho constitucional también Es reconocido. que Pero todos tenemos los mismos derechos, como dice usted, nos está enseñando. Todos, tanto la comunidad como el pueblo, tienen los mismos derechos, entonces se tiene que ser consultado. exacto, exacto. Entonces, uno de los mecanismos, la consulta previa es para poblaciones indígenas, ¿no? ¿Dónde están? Ahora, la pregunta sería, ¿dónde están las poblaciones indígenas? Muchas de nuestras poblaciones indígenas, ¿dónde están? Están en las comunidades campesinas. En otro lugar, también en las ciudades. ¿Hay o no poblaciones indígenas en las ciudades? Sí, porque gran cantidad de nuestras poblaciones indígenas migraron o no. ¿Por qué temas migraron? Falta de oportunidades, la violencia interna, centralismo económico, etcétera, ¿no? ¿En qué lugares más se encuentran nuestras comunidades, nuestras poblaciones indígenas? Se encuentran en, en centros poblados, se encuentran en ceja de selva, es decir, han migrado por distintas partes, pero han migrado no porque quieren, sino porque no ha habido políticas adecuadas, es decir, hemos tenido problemas internos que han hecho que nuestra población indígena migre por todo lado, ¿no? Entonces, justo respondiendo a la pregunta de Edith, ¿no? Dice, el derecho colectivo entonces no solo corresponde a los pueblos indígenas, Edith, el derecho de los colectivos solo corresponde a los pueblos indígenas. Es un mecanismo que permite garantizar, efectivizar y materializar los derechos que tenemos nosotros, ¿no? Las personas de repente que no somos descendientes de poblaciones indígenas, sino también afecta a la población, porque también son colectivos y todos de alguna forma somos descendientes de poblaciones ancestrales. Efectivamente, puede ser que muchos seamos descendientes de poblaciones ancestrales, pero algunos mantienen mayores características, elementos que otros, ¿no? Porque recuerden incluso que cuando se da la independencia del Perú, el 90% era población indígena. Imagínense, 90% eran población indígena. Ahora nos vamos al reporte que les estoy proyectando acá. Perú. ¿Qué porcentaje tiene de población indígena? 24%, 7 millones. Si eran 90%, ¿dónde están los demás? Ahí hay un problema, ¿no? O sea, hay un tema de que han ido perdiendo pues, su condición de descendencia indígena, porque, por las políticas pues, asimilacionistas, de conversión, etcétera, por ese tipo de políticas, ¿no? ¿Se ven mis diapositivas? Sí, ¿no? Miren, estas son comunidades de la sierra y proyectos mineros. Comunidades campesinas, comunidades nativas, ¿no? Comunidades campesinas, por ejemplo, miren, vamos a ver, Apurímac, 470 comunidades
campesinas. Ayacucho 650, Huancavelica 592, Cusco 928, Puno 1265. Y ahí están la cantidad de proyectos mineros también. La Granja, Galeno, Chahuincho, Magistral, Hierro, Apurima, Huaquira, Cerro Copane, Corani, Accha, mira, una gran cantidad de proyectos, ¿no? Entonces, los derechos colectivos están también, pues, no son reconocidos internacionalmente, como lo hemos manifestado, sobre todo en el convenio, pero no solo en el convenio, también en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas. ¿Qué dice? Los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblo. Imagínense, ¿qué sería de una población indígena sin su territorio? ¿Podría existir? ¿Podría existir? Difícil, ¿no? Entonces, acá la Declaración de las Naciones Unidas habla de la importancia de los derechos colectivos, ¿no? Como derechos colectivos o derechos fundamentales necesarios para la existencia y supervivencia de estos pueblos. Por ello, su protección especial crea un lazo indisoluble entre su identidad indígena y sus derechos como pueblos. Entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas figuran el reconocimiento de su historia, su lengua, identidad, cultura propios y el derecho colectivo a las tierras, los territorios, los recursos naturales que tradicionalmente han ocupado y utilizado, así como el derecho a sus conocimientos tradicionales colectivos. Al establecer y hacer realidad los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la comunidad internacional ha afirmado que esos derechos no deberían contravenir las normas internacionales vigentes de derechos humanos, es decir, los derechos colectivos van en la misma línea que los derechos humanos, sino que deben complementarlas. Ejemplo, el respeto de los derechos colectivos no debería afectar negativamente el respeto de los derechos individuales. O sea, no se contraponen derechos individuales con derechos colectivos, sino se complementan. ¿Estamos? Miren, aquí está el convenio 169 de la OIT y los derechos colectivos. ¿Cuáles son esos derechos colectivos? Derecho a la identidad cultural, artículo 5, inciso A, derecho a la no discriminación, derecho a la participación, que también está reconocido en nuestra Constitución política. Es decir, el derecho a la participación lo tenemos todos, ¿ah? Derecho a ser consultados. También la consulta breve. Derecho a elegir sus prioridades de desarrollo. Es decir, cada comunidad decide, pues, qué es lo que quiere como desarrollo. Tú no puedes venir y decirle, no, este es tu desarrollo y tienes que hacer esto, o te vamos a... O sea, no le podemos imponer, ¿no? ¿Estamos? Entonces, tiene que haber una participación, tiene que haber un tema de prioridades de desarrollo. O sea, la comunidad, de acuerdo al principio de libre determinación, tiene que decidir libremente cuál es su desarrollo, qué tipo de desarrollo quiere tener. Si quiere tener un desarrollo con una actividad minera o otra muy distinta. Derecho a conservar, derecho a conservar sus costumbres, derecho a la jurisdicción especial, es decir, tienen también el derecho, les reconoce el convenio de administrar justicia de forma tradicional, ¿no? Y eso también está reconocido en la Constitución Política del Perú, ¿no? Reconoce a las comunidades campesinas de las rondas función jurisdiccional. Derecho al acceso a procedimientos justos, derecho a la tierra y el territorio. El convenio, cuando habla de tierra y territorio, indica que es lo mismo y aclara, territorio o tierra es lo mismo y indica, perdón, lo siguiente, territorio y comprende el hábitat y el hábitat implica pues recursos naturales, forestales, medio ambiente, etc. Es decir, el derecho al territorio es un derecho más amplio, complejo y involucra todo este hábitat, ¿no? Estamos hablando. Entonces, eso ha aclarado también el convenio. Es decir, territorio y tierra y territorio es lo mismo. Sin embargo,
Si analizamos el tema de la ley de comunidades campesinas, no habla en ese sentido, pues no aclara esas cosas, habla de tierras, y tierras es un concepto del derecho civil, ¿no? Derecho al uso de los recursos naturales que se encuentran dentro de sus territorios. Derecho a no ser trasladados sin su consentimiento, es decir, no pueden ser trasladados, ¿no? Derecho a condiciones justas para el empleo, derecho a la salud en esta época de pandemia. ¿Se ha cumplido la salud intercultural? Pese a que el artículo 25 del convenio establece derecho a la educación intercultural, ¿no? Habría que ver si es que se cumplen o no con estos derechos y si en este contexto de pandemia más bien estos derechos no se han más bien vulnerado, ¿no? Porque, bueno, pues no se ha podido realizar clases presenciales y se han implementado medios digitales, pero que muchas veces ni siquiera son en el idioma, ¿no? De estas comunidades campesinas o nativas. Entonces, hay una vulneración también en ese conjunto de derechos, ¿no? El derecho a la consulta previa, que es uno de los derechos que nos interesa hablar el día de hoy, es un proceso de diálogo orientado a conseguir acuerdos. ¿Entre quién? Entre el Estado y los pueblos indígenas. Se realiza antes de la aprobación de medidas legislativas o administrativas. ¿Estamos? Pues acá no está diciendo medidas emitidas solo para minería, no. Todo tipo de medidas administrativas y legislativas están sujetas a consulta previa. Muy distinto ya que el Estado no quiera consultar otros aspectos, pues si solo se haya ¿no? parametrado a temas de minería o actividades extractivas. Y es un tema de que el Estado omite. El proceso puede concluir con un acuerdo total, parcial o sin acuerdo. No se puede consultar medidas que son ilegales. No se puede consultar a los pueblos en aislamiento voluntario. El convenio 169 de la OIT, la ley de consulta previa que fue promulgada en 2011 y 2012 al reglamento y todas las normas que desarrollan el derecho a la consulta son jurídicamente vinculantes para el Estado, ¿no? Los acuerdos logrados en un proceso de consulta son jurídicamente vinculantes para las partes, pueblos indígenas y Estado. La postura unilateral de los pueblos indígenas no es vinculante para el Estado, pues el convenio no regula un derecho a veto. Hay otro problema. O sea, dice, vamos a consultar, sí, pero al final el que tiene la última palabra es el Estado. Eso es lo que dice la ley. Entonces, ¿qué sentido tiene que me consultes si al final tú vas a decidir? ¿No? Entonces, le sacan la vuelta a la consulta previa. El Estado está obligado a tomar decisiones respetuosas de los derechos de los pueblos indígenas en todos los casos.